Al compartir que Dios puso en mi corazón, le puse por nombre el fundamento del sacerdocio. Y si me acompaña, por favor, vamos a encontrar la base de esta enseñanza en el libro de Éxodo, capítulo 19. Si alguien no tiene Biblia, nos puede decir, por ahí tenemos unas adentro guardadas, o si tienen pues su Biblia en línea, que ya es más, se ha puesto tanto de moda. Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 6, cuando lo tenga me indica con un fuerte amén. Aleluya. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios, y cuando los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí nos encontramos al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Están al pie del monte, ¿verdad? Donde subió Moisés al monte Sinaí. Pero antes de subir, le dice: Moisés, vas a hablar a los hijos de Israel y les vas a decir esto. No solamente se trataba de que Dios los rescatara de una esclavitud y que los llevara a una tierra prometida donde ellos disfrutaran lo que por 400 años sufrieron. No se trataba de eso. Si nos ponemos a pensar, qué fácil sería para nosotros decir: ya vine a Cristo, ya todo quedó atrás y ya nada más son cosas bonitas, ¿verdad? Porque entonces, ¿dónde quedaría el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida? No sabríamos entonces, Señor, bueno, ¿para qué me llamaste? Yo recuerdo que cuando vine a los pies de Cristo y cuando empecé a conocer de su palabra, cuando recibía las enseñanzas de aquí el pastor Gabriel, que fue mi mentor y que sigue siendo mi mentor, y yo no entendía muchas cosas, y yo me acuerdo que el pastor me decía solamente: Alex, solamente sigue lo que Dios esté hablando a tu corazón, ve poniendo en práctica aquello que vayas aprendiendo y que el Señor te muestre qué es lo que quiere para tu vida. Pero dentro de mí había muchas inquietudes, muchas dudas, y yo recuerdo que llegó el momento en que le dije al Señor: bueno, ok, si tú me llamaste y si tú en verdad tienes un plan para mi vida, no quiero ser solamente un congregante que llegue a la iglesia y se siente. O sea, no quiero ser parte de una estadística. Si en verdad tienes un plan y tienes un propósito para mi vida, házmelo entender. Yo quiero saber, quiero conocer. Y aquí nos damos cuenta que Dios le está hablando al pueblo a través de Moisés y les dice: y les vas a decir estas palabras, Moisés. Y las encontramos aquí en este versículo 5. Les dice: si dieran oído a mi voz, número 1, para poder encontrar el propósito de Dios y la asignación que tiene para nuestra vida, necesitamos que nuestros oídos sean abiertos. Escuchamos muchas voces, te decía al principio, cuando empezamos, escuchamos mucha agitación a nuestro alrededor, aún incluso las necesidades que a veces podemos tener, se convierten en voces que intentan distraernos. Pero debemos ahí en ese punto enfocarnos en escuchar la voz de Dios. Dice: si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, si guardaran mi palabra, si guardaran la instrucción que estoy dando a sus vidas, serán ustedes mi especial tesoro por sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y déjame mostrarte en la traducción en lenguaje actual este mismo versículo 6. Dice: ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí.
O sea, qué precioso saber que Dios te llama y que Dios te dice, yo te quiero para mí. ¿Para qué? Para que seas mi sacerdote. Para que seas ese punto de conexión, para que seas ese punto de enlace con la gente que no me conoce. Y estar siempre, ¿verdad? Preparado, como dice el apóstol Pedro, preparados ¿para qué? Para presentar con mansedumbre defensa de la fe que profesamos. Oye, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué vives de esta manera? ¿Por qué te veo a veces que sales de tu casa con una Biblia? Esos son los momentos donde Dios nos está mostrando que podemos cumplir este rol de sacerdote, de presentar la confianza que hay en nuestro corazón, de saber por qué vivimos de cierta manera, porque hemos entendido lo que Dios tiene para nuestra vida. Qué bueno sería que todos lo pudiéramos entender de esa manera. Lamentablemente, y como dice a veces el pastor, ¿verdad? Hay muchos cristianos que se mueven a la secreta, nadie sabe que es cristiano. Yo en lo personal tuve un compañero de trabajo que solamente sabía que era cristiano porque todos los del taller le echaban carro, le hacían bullying. Se burlaban de él y él era pues muy callado, él no daba testimonio, no compartía nunca de su fe, solamente le echaban mosca. Pepe se ha de acordar de él. Hasta que llegó el momento en que tuve una plática con él. Oye, Chuy, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y a dónde vas? Y ya como que reaccionó, ¿no? Y me dijo, no, sí, mira, tengo tantos años y voy a la iglesia El Salvador, que está ahí, ya sabe el pastor dónde está. Y le decía, bueno, ¿y por qué nunca me compartiste nada? Si tú veías que yo tenía 19 años, 18 años y mi vida se estaba yendo al traste por el desorden, ¿por qué no me compartías de tu fe? O sea, ¿por qué no me decías que algo estaba haciendo mal? O sea, a lo mejor, pues en el momento me ibas a caer gordo, ¿no? Porque le caemos gordo a la gente cuando a veces les damos testimonio de nuestra fe. Pero eso no tiene que ser motivo para quedarnos callados. Porque entendemos conforme a este contexto que Dios nos separó. Ahora está hablando aquí el pueblo de Israel, pero entendemos que nosotros fuimos injertados bajo la promesa en este pueblo, nos convertimos en el Israel espiritual y esta promesa yo la tomo para mí. Y yo sé que yo soy separado, yo fui santificado, que es lo que significa apartado, apartado, fui separado, mi vida le pertenece, aunque a veces el mundo y la corriente y los afanes y el trabajo y los deseos materiales me quieren engañar y me quieren seducir, pero yo tengo que recordar siempre la base, primero que soy hijo de Dios, segundo que Dios me ha dado su palabra para que yo sea testimonio, para que yo sea ejemplo, para que yo me convierta en ese sacerdote, pero que cumple su ministerio y no que se queda callado solamente expectante.